Entonces nos dice la palabra del Señor en capítulo 12, versos 13 al 17 de Marcos. Es bien interesante, bien interesante. Antes de leerla les voy a recordar. Ayer teníamos una reunión aquí de varones y fue muy hermosa y hablábamos de algo muy interesante. Mucha gente cree, y eso nos lo hicieron creer a nosotros, nos lo enseñaron, de que el Señor Jesús era muy pobre, de que Él era un hombre pobre. Pues claro, hay varios versículos, entre ellos está que el Señor dice que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y se toman de estas partes para decir que era pobre, pero realmente el Señor Jesús nunca fue pobre. Nunca fue pobre. Porque si fuera pobre, entonces iba a contradecir las Escrituras y la ley. El Señor cumplió toda la ley. El Señor vino y dijo: yo no vine a abrogar la ley y los profetas, vine a cumplirla. Y Él es el único hombre que ha podido cumplir toda la ley. No ha habido otro hombre que cumpla la ley en su cabalidad, pero Él sí la cumplió. Y si fuera pobre, entonces estaría contradiciendo toda la ley. Toda la ley, donde el Señor está hablando de que siempre, si cumplimos la ley, si hacemos los mandamientos, nos iba a bendecir de una manera tremenda. Así que ahí no hay contradicción, no puede contradecirse. Así que el Señor no fue pobre. Aparte de eso, cuando vinieron los magos a saludar al Señor, ellos vinieron trayendo regalos dignos de un rey. A un rey no le iban a dar 2 gramitos de oro. Aquí te trajimos 2 gramitos de oro para que te hagas un anillito. Hoy te trajimos un incienso para que le quemen ahí un poquito y listo. No, le trajeron incienso, oro y mirra. Y no era un poquito, era mucho, mucho. Así que Él tuvo para su ministerio todo el tiempo que estuvo en la tierra. Así que el Señor no fue pobre, nunca fue pobre. Él tuvo la bendición del Padre conforme a las Escrituras. Entonces pasa que hemos venido estudiando todas estas cosas de que el Señor Jesús fue probado. Fue probado. ¿Recuerdan por quién fue probado? ¿Recuerdan que hablamos aquí hace 15 días? Estábamos hablando de quién había sido probado Él. Había sido probado por los ancianos, por los escribas y por los sacerdotes principales. Fue probado por ellos. Ellos le probaron y le dijeron todas esas cosas que nosotros habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Cuando Él le están diciendo: ¿con qué autoridad haces esto? Ahora mire lo que dice. Dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Mire lo que hacen. Se unen. ¿Quiénes eran estos? Ya hemos hablado de los fariseos muchísimo. Sabemos quiénes eran los fariseos. Los fariseos eran una secta tremenda, unos religiosos que estudiaban la palabra tremendamente. Ellos amaban a Israel, amaban su nación. A ellos no los movía nada. Eran unos religiosos tremendos. Eran los fariseos. ¿Y quiénes eran los herodianos? Los herodianos eran otra secta que estaba al servicio de Herodes. Por eso lo llamaban los herodianos. Y ellos estaban como partidarios del régimen del rey Herodes Antipas. Y mire lo que ellos hicieron. Ellos le ayudaron a este rey, le ayudaron para meter la cultura romana y griega dentro de los judíos. O sea, nosotros podemos pensar nuestros ancestros, ¿quiénes eran? Nuestros ancestros aquí en Ecuador, ¿quiénes eran? O aquí en Latinoamérica. Eran los indígenas que estuvieron anteriormente. Hoy en día hay muy pocos.
¿Por qué? Porque vinieron unos y enredaron y nos lo llevaron, y ahora todos nosotros somos como medio europeos, americanos, o sea, tenemos otra cultura diferente. Así pasaba con ellos. Los herodianos se habían metido dentro del pueblo judío y ahora ellos tenían la cultura grecorromana, que hasta hoy en día está. Entonces ellos le ayudaron a implantar las costumbres griegas y romanas en la cultura judía. Y ellos estaban, los herodianos, simpatizaban con los saduceos. ¿Recuerdan quiénes eran los saduceos? Los saduceos era otra secta que estaba en contra de la resurrección. Ellos no creían en la resurrección. Ellos no se podían ver con los fariseos. Los saduceos y los fariseos no se podían ver, no podían trabajar juntos. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Pero estos dos se unen, porque los herodianos y los saduceos estaban contra los fariseos. Y se unen, ¿para qué? ¿Para qué se unen? Se unen, dicen que ¿cómo es que dice? El enemigo de tu enemigo es tu amigo, ¿verdad? Se unen, hacen algo común para ir en contra de un ser maravilloso que estaba en ese momento siendo la comidilla de toda la nación, de todos. Imagínense. Miren ustedes al Señor Jesús allí, todos querían acusarlo, todos querían probarlo, todos querían hacer algo que Él hablara. ¿Y qué era lo que pasaba? Dice, y les enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Querían ponerle una cascarita para que se resbalara y para que cayera en algo y dijera, claro, así no era, así no es. Dice versículo 14, viniendo ellos le dijeron, maestro, mire, vienen estos que estaban persiguiéndolo, estaban tratando de destruirlo, querían tumbarlo, pero mire cómo le dicen, maestro, sabemos que eres hombre veraz. ¿Sí? Estaban elogiándolo, queriendo hacerlo sentir muy bien. Políticos eran, ¿no? Estos. Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nada, de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Mira, le están hablando de una manera como si hablara cualquiera de nosotros, nos levantarían el ego y nos dirían, uy, sí, yo soy un hombre, me están reconociendo como un hombre de verdad y que solamente hablo la palabra de Dios sin importar quién sea. No importa de qué partido es, estoy hablando la palabra verdadera. ¿No? A cualquiera de nosotros nos hubiera levantado el ego, nos hubiera puesto bien, nos hubieran hecho sentir bien. Y eso era lo que querían hacer con el Señor. Y ahora le hacen entonces la pregunta: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Yo estaba leyendo esto y yo decía, Dios mío, lo he leído tantas veces, mire, yo lo he leído miles de veces esto. Y nunca había entendido verdaderamente como ahora lo estoy viendo. Muchas personas, muchos estudiosos de la Biblia, muchos aprenden hebreo, griego y quieren mirar y conocer todo lo que dicen las Escrituras. Pero a menos de que no sea revelado por la luz del Señor, no sirve de nada. Es más, tú a veces encuentras a todas estas personas que saben tanto de tanto, que si la palabra, que la raíz griega y que esto y que lo otro. Y es hasta fastidioso porque no enseñan nada, sino solamente se muestran, quieren mostrar su saber, lo que han estudiado. Pero esto es tremendo. ¿Tú qué contestarías a eso? ¿Daremos o no daremos?
¿Es lícito dar tributo a César? ¿Sí o no? Lo pusieron en aprietos. Estaba toda una multitud esperando la respuesta del Señor. ¿Qué harías tú? ¿Qué le dirías? Uy, ahí sí lo ponen a uno en un aprieto, ¿verdad? Y decía que estos eran políticos porque un político va a los de la izquierda y les dice, se está poniendo como candidato, se está lanzando como candidato a un puesto político, y que les dice a los de la izquierda: tranquilos a ustedes, mire, les vamos a coger a todos estos capitalistas y todos estos que tienen empresa para que la vendan, para que nos la vendan a nosotros y se la vamos a dar al pueblo. Y todos empiezan: uy, sí, eso es lo que queremos. Cualquiera de estos trabajadores de empresas dicen sí, porque nomás con que les fastidien a los jefes se sienten felices. Sí, vamos a votar por ti. Y ese mismo va allá al otro lado, al candidato, a los de la derecha, y les dice: mire, ¿sabe qué? Voy a coger y vamos a darles a ustedes, les vamos a dar préstamos y les vamos a dar para que tengan más empresas y que prosperen. Y todos sí, votaremos por usted. ¿Sí o no? Eso es lo que hacen. Vemos esas campañas políticas y es así. Todos están tratando de atraer por mí. Si el Señor hubiera dicho: sí, es lícito dar tributo a César, ¿qué hubiera dicho el pueblo? El pueblo odiaba a César, los judíos odiaban a César, no querían darle su dinero. Lo hemos hablado, hemos visto cómo todas estas personas que eran los que recogían los tributos, los odiaban, eran los enemigos de Israel. ¿Qué hubiera dicho el pueblo? Tú estás al servicio del imperio, tú eres la vergüenza de nuestra nación. Y si hubiera dicho: no es lícito dar tributo a César, ¿qué hubieran dicho los herodianos? Eres enemigo de César. Tenemos ya la autoridad para prenderte y meterte a la cárcel o matarte, o lo que querían hacer ellos. Pero ¿qué les dice el Señor? ¿Qué les dice el Señor? Es hermoso lo que el Señor dice. Mas el verso 15, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? ¿Por qué quieren ponerme en esta situación? ¿Por qué quieren que tome partido por unos o por otros? Cuando el Señor no toma partido por nadie. El Señor vino al mundo por todos nosotros. A Él no le importa quiénes somos. Todos a los ojos de Él somos iguales de perversos, iguales de corruptos, iguales de malos, todos nosotros. Por eso Él vino, para salvarnos, para librarnos, para sacarnos de esa mala vida que llevábamos. Ahora Él nos quiere en su corazón, nos quiere santos, limpios, purificados. Por eso derramó su sangre, para darnos su vida, la vida preciosa del Hijo de Dios. Entonces dice: traedme la moneda para que la vea. Tráiganmela. Ni siquiera dijo: démenla o tráiganla, muéstrenmela. Venga, tráiganme la moneda para que la vea. ¿Quién sabe quién sería el que sacó la moneda y se la llevó? No sabemos quién sea, ¿no? Pero se la llevaron. Entonces ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? ¿Qué es lo que representa? Nosotros sabemos, el dinero no es malo. El dinero no es malo, el dinero es algo bueno. Es un sistema para que nosotros podamos vivir. ¿Se lo inventó el hombre? Sí, seguramente se lo inventó el hombre. Y el Señor lo aprobó y sí, claro, mira, el oro y la plata son mías, dice el Señor. Y este sistema monetario que tenemos es bueno y que ha estado funcionando durante tanto tiempo. Lo malo es el amor a eso, el amor desmedido hacia eso.
Al Señor eso no le interesaba en absoluto. ¿De quién es la imagen? ¿De quién? La inscripción. ¿De quién es? Y tú puedes mirar en una moneda y puedes ver ahí, ¿de quién? ¿A quién le pertenece eso? Es más, si tú miras el dinero de algunos países, como por ejemplo los del Reino Unido, que dicen que eso es de su majestad, la reina, que todo ese dinero, ahí lo dices, le pertenece a ella. ¿De quién es? Y ellos le dijeron, de César. Ahí estaba la imagen de César, la inscripción de que eso le pertenecía a él, de que se movía todas las finanzas en el imperio por medio de esa moneda que le pertenecía a César. Y eso le pertenece al mundo, y eso es del mundo, y eso es de ellos. Y el Señor nos está diciendo a nosotros ahora también, como le estaba diciendo a ellos, ¿de qué se preocupan ustedes del dinero? ¿De qué se preocupan? ¿Sabe? Nosotros nos preocupamos muchísimo. Estamos por la mañana levantándonos tempranísimo y no tenemos tiempo sino para arreglarnos, medio limpiarnos un poco. Algunos se levantan más temprano y se bañan, pero otros se les hizo tarde y entonces echan agua en la cara. Ni siquiera tienen tiempo de desayunar, ni siquiera tienen tiempo de darle un abrazo al hijo, a su cónyuge, ni nada de esas cosas, porque tiene que irse a trabajar como un loco desesperado. Mira, hay muchos de ustedes que se montan en el carro y van y dicen, bueno, no alcanzamos a orar en la casa, pero vamos a orar en el carro. Así lo hicimos nosotros por mucho tiempo. No nos daba tiempo y entonces nos íbamos en el carro, íbamos orando y mi esposa me decía, pero tú no cierres los ojos. O sea, que se mate. Y nos mate a todos. Y orábamos en el carro. Y Señor, y tal, no, espera. Un día yo dije, qué ridículo es esto. Levántese más temprano, deje todo eso. El Señor dice, ¿de qué le aprovecha al hombre que gane todo el mundo? ¿De qué le aprovecha? Por más está que nos levantemos temprano a trabajar y que vayamos tarde a dormir. Dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas van a ser añadidas. Y el Señor le dice aquí, mire, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César. Si esto le pertenece a César, déselo a él, porque él tiene algo muy importante. ¿Saben qué es? Toda la organización que llevaba, todo el gobierno, la ley, los estatutos que ellos tenían, era que había que darle un tributo. Tú tienes hoy en día una constitución aquí en el país donde dice que tienes que pagar impuestos. ¿Y qué tienes que hacer? Pues pagar los impuestos. ¿Por qué? Porque estás bajo ese régimen, estás bajo lo que el gobierno le ha dado. A ellos estaban también bajo lo mismo. Y el Señor les dijo, pues désenlo, están bajo el régimen. Ustedes necesitan hacerlo, tienen que hacerlo, denle de eso a César, que eso le pertenece a él. Y a Dios, lo que es de Dios. ¿Qué les estaba diciendo el Señor al decirle y a Dios lo que es de Dios? Ellos sabían perfectamente de qué le estaba hablando el Señor. Y Él le estaba diciendo que le dieran a Dios conforme a su ley. Conforme a la ley. Ellos sabían lo que le estaba diciendo. Ustedes tienen que dar. ¿Por qué? Porque la ley decía que había que dar el medio ciclo al santuario.
Y eso era lo que el Señor les estaba diciendo. Claro, denle el impuesto al César, eso le pertenece a él. Y dele a Dios lo que es de Dios. El medio ciclo que había que dar. Tremendo, ¿no? Eso era conforme a lo que está escrito en Éxodo 30, 11 al 16. Tienen que traer no solamente el medio ciclo al templo, sino también los diezmos. Háganlo. Se ponían muy bravos porque no querían darle el tributo a César. Ellos no querían hacerlo, pero tampoco estaban llevando lo que le pertenecía a Dios. Muy religiosos y estaban juzgando a todo el mundo y tratando mal a todo el mundo, pero no hacían lo que Dios les había dicho que hicieran. Entréguenlo también, conforme a la ley de Dios. Cumplían la ley, de pronto querían cumplir la ley que había del régimen, pero no cumplían la ley de Dios. Y el Señor hoy también nos pregunta a nosotros, ¿ustedes cumplen la ley? Claro, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, cumplimos la ley. El Señor dice por medio de Pablo que nosotros debemos honrar todas las autoridades que han sido puestas, porque no hay ninguna autoridad que no sea puesta por Dios. Y tenemos las autoridades civiles, militares, todas estas, y tenemos que obedecerles porque el Señor las puso para que obedeciéramos. Pero también el Señor les dice, ¿ustedes pagan sus impuestos? Claro, Señor, nosotros pagamos nuestros impuestos. ¿Les ponen una multa y la pagan? Claro, la pagamos y nos arrepentimos de que nos hayan puesto esa multa por haber hecho algo que no estaba bien. Somos ciudadanos ejemplares porque somos hijos de Dios y los hijos de Dios hacemos las cosas correctamente. Bueno, y en mi reino, ¿ustedes están haciendo lo que yo les he mandado hacer? ¿También están haciendo lo que el Señor les ha mandado? ¿Estamos haciendo lo que el Señor nos dice que hagamos? Ahí algunos están diciendo, uy, medio. Bueno, gracias al Señor que Él lo hace en nosotros y en nosotros vivimos en Él. Dice la palabra, en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Y mire cómo termina ya este párrafo. Y se maravillaron de Él. Y se maravillaron de Él. Era nuevamente probado. Había sido probado por el sistema religioso, ahora había sido probado por el sistema gubernamental. Eran probaban al Señor por todo lado. ¿Por qué lo probaban? Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué probaban al Señor de esa manera? Lo examinaban porque era el Cordero de Dios que tenía que ser examinado. El Cordero de la Pascua tenía que ser examinado desde la cabeza hasta la punta de los pies. Y no podía haber en él mancha. Tenía que ser perfecto. Un Cordero sin mancha, perfecto. Y tenía que ser tratado así. Ya lo veremos en los próximos días.